Buenos días con todos. Les saluda Janet Alegría. En estos momentos damos inicio al webinar de diseño de sistema solar on-grid a cargo del ingeniero Ramón Vilches. Recordarles a todos que sus preguntas serán expuestas al finalizar el webinar, por lo cual se les indica que vayan dejando cada una de sus consultas a través del chat. Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todos. A ver, vamos a continuar con la maratón de webinar de Inteligenio. Tenemos por acá, a ver, hoy vamos a tocar un tema referente a cómo diseñar sistemas on-grid a través del programa Helioscope, que es un software que nosotros utilizamos. Mi nombre es Ramón Vilche, pertenezco al staff de Inteligenio. Cualquier cosa me pueden escribir por mi correo ramon@inteligenio.com. Como le indicó Janet, todas las consultas que estén al respecto las pueden ir dejando en el chat, que al final trataremos de responderlas, y si queda alguna pendiente se las enviaremos por correo. Como hablamos hoy, hoy vamos a tocar el tema cómo diseñar un sistema on-grid con Helioscope. La visión es que ustedes tengan una idea de cómo se utiliza el software y cómo lo utilizamos nosotros en Inteligenio para poder diseñar todos los sistemas fotovoltaicos de inyección a red que utilizamos con nuestros clientes. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos Inteligenio, somos una empresa encargada de lo que tiene que ver a la plataforma solar. Tenemos todo lo que tiene que ver con distribuciones, sistemas de solución solar, proyectos de EPC, almacenamiento de energía, auditorías energéticas. También tocamos la parte de energía crítica, suministro e instalación de UPS, rectificadores y baterías, instalaciones eléctricas, y también realizamos lo que se refiere al estudio de calidad de energía. Así como también vemos la parte de telecom, la parte de data center, cableado, estructurados, networking y todo eso. En fin, nosotros ofrecemos un paquete de soluciones, dando soporte técnico. En una de las partes de nuestros procesos es que recibimos el lead, la necesidad de nuestro cliente, se analiza en base a los criterios técnicos y luego, después que se llega a un acuerdo con el cliente, estamos en capacidad de despachar a todo Lima, de acuerdo a los requerimientos establecidos, y adicionalmente podemos brindar todo lo que tiene que ver con soporte técnico con la instalación de los sistemas. ¿Bien? Realizamos despacho a todo el país, en entregas a las 24 horas del día. Y bueno, ya conocimos un poco Inteligenio. Cualquier información adicional la pueden buscar por nuestros canales, nuestras redes, bien sea por la página web, en nuestro Twitter, Instagram y YouTube. A ver, veamos el scope. ¿Qué vamos a tocar? Vamos a tocar hoy. Vamos a ver una pequeña introducción. La geometría solar. La geometría solar es un tema bastante amplio. Solamente les voy a tocar aquellos puntos que son necesarios para que puedan entender, aquellos que no tengan conocimiento suficiente en la parte solar, de qué estamos hablando en el software y se puedan ubicar. Y lo que es un sistema on-grid, vamos a ver los componentes principales de los sistemas y luego analizaremos el software que utilizamos para realizar el diseño. Con referente a la introducción, todos los sistemas fotovoltaicos on-grid están diseñados para minimizar el consumo. Sin embargo, es bueno que nosotros como usuarios podamos identificar cuáles son actualmente, esto es sacado de la página de CEREMIN, que es el ente regulador en materia de energía. Podemos ver cómo podemos leer nuestro recibo de luz, los datos históricos, el consumo histórico, la lectura actual, el costo el consumo en kilovatio hora y el precio, ¿verdad? El costo, cuánto nos está costando ese kilovatio hora en soles. El dato de suministro, características, la potencia contratada, el tipo de tensión, si es trifásica o monofásica, todo eso. Los aportes o descuentos por FOSE, lecturas,
número de clientes. Prácticamente todos los recibos son dependientes de la concesionaria, todos presentan casi los mismos, tienen que aportar la misma información, cada uno adecuado al diseño de ella. Entonces, es importante que esto nos va a permitir también nosotros verificar cuál es el consumo que nosotros estamos teniendo en nuestra casa o cuál es el consumo que podemos sacar de la información que nos pueda llegar a hacer el cliente, y con eso nosotros podemos ir trabajando la información. ¿Qué se busca con los sistemas on-grid? Los sistemas on-grid lo que se busca es minimizar el consumo que tenga que ver directamente de la red eléctrica. Un poco de lo que tiene que ver con geometría solar. La parte de la geometría solar, podemos ver lo que es la trayectoria solar y el ángulo de inclinación. La trayectoria solar es el cuadrante, si lo vemos como una forma de cuadrante, es la forma, es por donde está naciendo, donde nace el sol y se oculta, ¿sí? Que va de un rango, digamos, de 0 grados a 90 grados. Los parámetros importantes que tenemos que tener acá es el ángulo de inclinación del módulo, que esta superficie, mientras más perpendicular esté a la radiación solar, mayor va a ser su captación. El azimut, que es con respecto a la orientación, con respecto a, bien sea al sur o al norte. En el caso de todos los países que se encuentran por debajo de la línea del Ecuador, o estén por encima, siempre tienen que estar, este ángulo de azimut tiene que estar orientado hacia el Ecuador. En este caso, el Perú, que se encuentra debajo de la línea de Ecuador, tendría que estar orientado hacia el norte. Entonces, eso es uno de los parámetros que nosotros tenemos que tomar en cuenta en la orientación. Este parámetro muchas veces no se puede modificar. Es un parámetro que está destinado por la instalación debido a la composición de la estructura, del techo, la orientación o alguna sombra. Entonces, por eso es que también es bueno determinar conocer el sitio de la instalación para poder hacer estos cálculos y poder proyectar de una forma más real lo que está pasando con el sistema fotovoltaico. Lo otro es que tiene que ver con las sombras y distancia entre los paneles. Cada vez que se puedan hacer, que se hacen diferentes arrays o diferentes filas y columnas del campo fotovoltaico, tenemos que tomar en cuenta la separación entre estas filas. ¿Por qué? Porque un panel puede generarle sombra al siguiente panel y hay que evitar que esas sombras sean en la menor cantidad o por lo menos no ocurran durante las horas de mayor radiación. Para de esta manera garantizar que la radiación solar sea la mayor, que en el momento de mayor radiación se tenga la mayor captación posible. Indudablemente no se puede garantizar que en ningún momento este efecto no ocurra porque tendríamos que utilizar mucho espacio. Entonces también es otra limitante que tenemos al momento de realizar la instalación. Esta es la longitud del módulo, bien sea puede ser ubicado de forma horizontal o por forma vertical. Esta es la altura y el ángulo beta, que es el ángulo de inclinación dado. Y esta sería la distancia mínima entre separación. Esta distancia la podemos simular y podemos ver el cambio del efecto de qué tan separado o qué tan junto podemos generar las filas entre paneles para poder utilizar una mayor producción solar. De allí la importancia de poder contar con un software que nos permita hacer esa simulación. La simulación, la distancia, si lo quieren hacer de forma manual, esta es la ecuación que determina la distancia mínima y este sería con respecto a la altura h que se determina por esta fórmula, que es 90 grados menos la latitud lugar menos 23 grados. Y eso nos va a permitir tener la distancia mínima entre filas. Otro parámetro que es también importante conocer es la hora pico solar, que una hora pico solar es equivalente a 1 kilovatio hora metro cuadrado, día. Aquí faltó el parámetro día. ¿Qué quiere decir? El equivalente, es decir, que cuando nosotros tenemos la radiación solar, que es de un lugar que sale 5.5 kilovatio hora día metro cuadrado,
al dividirlo en este factor, nos va a dar las horas pico solar. Entonces, ¿qué son las horas pico solar? Es la sumatoria de la radiación estimada que se ocurre, que se genera durante el día, que puede ser utilizado para la generación fotovoltaica. Es un parámetro muy importante al momento de diseñar y nos va a dar una aproximación ya de saber si la zona cuenta con una buena radiación o con una baja radiación solar. El sistema on-grid tiene que ver con... Es un sistema que utiliza el efecto fotoeléctrico, ¿verdad?, de la radiación solar y le inyecta directamente al consumo. ¿Eh? O el exceso de consumo que se pueda generar va directamente, puede ser inyectado a la red eléctrica de la concesionaria. Actualmente no se cuenta con una ley que norme eso. En el caso acá, en el Perú, estamos en la espera que esa ley se apruebe. Ya en otros países ya se encuentra determinado eso, cómo y el medio de tanto el precio del kilovatio y la forma como hacerlo. Sin embargo, acá para poder instalar estos sistemas se utiliza un Smart Meter y los inversores tienen la aplicación, una particularidad que tienen la inyección a cero. Ellos se configura de manera que el exceso de producción, ese exceso de producción se evita que se inyecte directamente a la red eléctrica. Entonces, analizando un poco el sistema, tendríamos el arreglo del campo fotovoltaico, ahí en dependencia del espacio que nosotros tengamos disponible, del capital del cliente y la potencia contratada que tenga el cliente. Toda esa energía va a una caja de conexiones, el box connection, en lo que tiene que ver con la parte de protecciones en DC, el inversor, las protecciones en AC, que va a permitir al acople al tablero principal o al circuito que nosotros queramos alimentar. Y el sistema on-grid va a permitir que esta energía, que nosotros, que lo que estábamos consumiendo del sistema eléctrico, ahora va a estar consumiéndose por el sistema fotovoltaico. La ventaja de utilizar un sistema on-grid es que como al cliente no le afecta la instalación eléctrica que ellos tengan, en el sentido de que tengan que hacer una modificación muy, de que tenga que llevar que implique un impacto significativo, o que va a estar limitando la potencia de trabajo de la potencia o los equipos que ellos tengan dentro de la instalación. Porque en el momento que realmente se necesiten cargas que el sistema, en ese momento el sistema fotovoltaico no las pueda suministrar, van a estar soportadas por el sistema. Que les comenté, aquí hay que, con la nueva normativa se van a tener que instalar medidores bidireccionales que va a permitir aquellos momentos que el sistema fotovoltaico esté sobregenerando, poder inyectarlo a la red y que este sobreconsumo o esta sobreproducción, disculpen, pueda ser utilizada, pueda ser descontada en mi recibo. Entonces ya tendría doble ganancia, tendría hasta 3, diríamos en ese sentido. Tendría que, si antes yo estaba consumiendo pues, ciertos kilovatios hora, otra cantidad me la va a estar generando los paneles fotovoltaicos y en el momento que ya por ahí tengo un ahorro y indudablemente cuando el sistema fotovoltaico esté sobregenerando, podría tener un ahorro por sobreproducción. Entonces tendría allí unos aportes significativos. Entonces tendríamos un conjunto que me va a permitir generar este consumo. Cualquier pregunta que ustedes tengan, déjenla por escrito y las contestaremos al final. Janet se va a encargar de anotarlas y las discutimos al final. Lo otro es que, bueno, aquí les voy a mostrar los inversores que aunque nosotros trabajamos en Inteligenio, tenemos de la marca ABB, que ahora pertenecen a la empresa, ahora se los compró Firmer. Y tenemos inversores del tipo monofásico, inversores trifásicos, inversores de la parte para ya instalaciones de red, que pueden ser utilizados para hacer pequeñas plantas fotovoltaicas descentralizadas. Que bueno, que eso podría ser un tema de discusión en otra presentación.
tenemos la gama 1 y la gama Trio, que son sistemas trifásicos. Son muy importantes conocerlo, ¿bien? Por lo general, todos estos sistemas, todos estos inversores son de fase, línea, neutro, trifásico, línea más tierra. Y bueno, hay que estar pendiente porque aquí la instalación siempre aquí son en delta. Entonces, la mayoría de las veces hay que instalar un transformador de aislamiento. Lo que tengo acá, también trabajamos con la marca SMA. Bien, tenemos los Sony Street Power, los Sony High Power, que son los Pic-Trek, y los Sony Boy, que son también otros tipos de inversores SMA y también lo que tiene que ver con hay una ahorita que tiene que ver con el sistema Sony Storage, que también tiene un tema que no lo hablé acá, pero actualmente existen inversores híbridos que también me permiten utilizar, que pueden utilizar batería, pero este sistema de batería más que todo va a ser utilizado para utilizar el sistema de peak shaving. También tenemos inversores con la marca INBT, también de la parte monofásico y trifásico. Para poder ahondar más información sobre estos productos, nos pueden escribir directamente, visitar nuestra página o escribirnos al correo de ventas y gustosamente nosotros podemos brindarle la solución que se adecue más a su requerimiento. Con respecto también a otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta son el tipo de estructura. Las estructuras pueden ser, dependiendo del tipo de techo, se deben utilizar diferentes tipos de estructura para un sistema on-grid, que son las estructuras coplanar. En estos casos, el ángulo, la inclinación y la orientación me lo va a dictar el techo de la instalación, de la vivienda o de la industria. También el tipo de ángulo inclinado, especialmente muy utilizado en lo que tiene que ver con instalaciones donde el techo es de concreto. Y existen diferentes aplicaciones de estructuras que se pueden utilizar tanto para tejas como para estructuras, techos metálicos. También podemos tener los tipos carport, que pueden utilizarse para estacionamientos, o tipo elevado, y también sobre terreno, es decir, un terreno libre. Bien. Entonces, dependiendo del tipo de estructura, es muy importante porque esto también nos va a permitir determinar la producción solar. En este caso, nosotros tendríamos en teoría tendríamos un poco más de libertad para poder determinar cuál es el ángulo óptimo de inclinación, la separación entre los paneles. En cambio, aquí en lo que tiene que ver con el tipo coplanar, estaríamos más supeditados al tipo de techo y estructura que tengamos en la instalación. Bien, eso es brevemente lo que quise darles como una pequeña introducción para que podamos ver los aspectos que vienen con el software. El Helioscope, les voy a mostrar, voy a salirme acá un momento, les voy a mostrar aquí el software. Este es el sistema Helioscope, la página principal del software con que nosotros trabajamos inteligente y que nos va a permitir nos va a permitir a nosotros poder realizar los proyectos que querramos. En esta ventana podemos ver la página principal, todos los proyectos que en este momento tengamos trabajando acá, una biblioteca, la biblioteca que tiene que ver dónde están los módulos, inversores, el tipo de cable, y las bases de datos. Bien, podemos precargar información meteorológica en el caso que la tengamos, o podemos utilizar ya las que vienen por defecto. Para poder realizar un nuevo proyecto, lo bueno es que es una cosa que antes que pasemos de página, si tenemos alguna duda al momento de estar utilizando el programa, aquí en esta ventana de ayuda, nos da una pequeña visión de qué significa cada uno de los iconos. Y podemos, con hacerle clic en una de estas estrellitas, estaríamos poniendo como favorito cualquier tipo de proyecto, o en su defecto, por lo menos determinar los módulos cuáles serían los módulos que podemos seleccionar. Aquí hay una base de datos. En caso que no tengamos un módulo en la base de datos, podemos precargarlo si tenemos el archivo PAN5, que eso se lo
nosotros se lo podemos hacer llegar. Nosotros trabajamos con la marca Trina, o en su defecto, si no está, bueno, se lo trabajamos directamente con otro fabricante. Podemos mostrar solamente los módulos que están seleccionados como favoritos. Esta es una particularidad que nos permite trabajar un poco más rápido y no tener que estar buscando el módulo por toda la librería, y así podemos hacer con todos los diferentes. Para hacer un proyecto, solamente hacemos en el nuevo proyecto. Podemos hacer que en esta ventana aquí se nos va a mostrar todo lo que tiene que ver con las características del proyecto. Vamos a llamar este webinar Inteligenio. Inteligenio 1. Aquí podemos hacerlo de dos maneras. Para la dirección podemos podemos buscarlo directamente por la página web, por el Google Maps o Google Earth, o sea, por cualquiera de los dos que lo puedan trabajar. También pueden hacerlo si tienen el Google Earth, algunos datos que cargaron con un GPS. Esa información, esa localización la pueden cargar y verificar exactamente qué es lo que está pasando allí en el cargar esa información. Y ya, pues, o sea, por lo menos aquí tenemos un punto precargado y lo podemos utilizar. Entonces, bueno, por ahí podemos utilizar ya geolocalizado, pero por lo general solamente con el Google Maps. Para aquellos si no están muy familiarizados con Google Earth, podemos tenerlo acá, podemos anotar directamente la dirección. Girón, por lo menos en el caso de dirección de Napo, 652. Ya, aquí está. Bien, podemos determinar el tipo de carga, si lo podemos precargar. Entramos al mapa, creamos nuevo proyecto. ¿Qué nos va a permitir eso? Poder ya diseminar, que ya aquí ya creamos el nuevo proyecto, lo podemos renombrar en todo caso. Aquí nos permite editar las características del proyecto. Queremos editarla. También podemos, si vamos a crear, aquí tenemos las diferentes condiciones, diseños, condiciones meteorológicas, podemos precargar o variar las condiciones meteorológicas del sistema. Condición 1, podemos precargar algunas condiciones del diseño, la podemos editar. Podemos cambiar a ciertos parámetros, las temperaturas de las celdas, del modelo, el tipo de modelación. Si podemos cambiarle el nivel de ensuciamiento, lo actualizamos a 5%. Podemos precargar sombras, un horizonte específico, los datos del usuario y bueno, aquí las condiciones que es la simulación. Pero para llegar a este reporte tendremos que primero diseñar. Entonces, para diseñar damos a la ventanilla New y podemos generar el nombre que nosotros queramos, y si existe algún otro diseño que ya hayamos realizado, lo podemos copiar y volver a diseñar. Entonces, bueno, esta es parte de cómo nosotros en Inteligenio analizamos todos nuestros proyectos que llegan. Podemos crear un nuevo diseño. Acá le damos clic y nos muestra otra ventanilla que sería como una ventana de resumen, donde si se dan cuenta siempre nos muestra la localización del proyecto. Aquí vamos a ver un detallado del lugar de la instalación, y esta imagen podríamos bajarla dependiendo si la queremos con las sombras de los árboles, con algunos obstáculos, con la interconexión, con los cables, con el tipo de módulo, y cambiar también el tipo de resolución que queremos de esa imagen. Y solamente la descargamos y la podemos utilizar para cualquier. Si se dan cuenta, aquí ahorita no tenemos ningún parámetro establecido. Podemos
para poder diseñar el sistema, le damos en diseño y nos va a mostrar la siguiente página, siguiente ventana. En esta ventana ya nosotros ya podemos ver que tenemos cuatro avances. Sería la parte mecánica, los obstáculos, la parte eléctrica y una parte de simulación de sombras que puede, sin necesidad de poder realizar la simulación completa, podemos verificar algo sobre el efecto sombra sobre los paneles. Aquí podemos ya generar el campo, el nuevo segmento, el nuevo campo, donde nosotros podemos diseñar. Se nos va a activar un punto verdecito y aquí nosotros podemos dibujar el campo donde tenemos destinado a utilizar el sistema fotovoltaico. En todo caso, que nosotros querramos que, que las líneas, desde este punto, todas las líneas son perpendiculares, solamente con apretar la tecla Shift ya tenemos esta línea que vamos a dibujar es paralela a la otra. Y así, en cierta forma, garantizamos que lo que nosotros estamos dibujando es un cuadrado. Automáticamente ya el software me predetermina cuánto es la cantidad de energía de paneles máximos que pueden entrar en ese espacio que nosotros, las dimensiones que hemos dado. Entonces sería lo máximo desde la primera. Podríamos seleccionar el panel, en este caso seleccionamos un panel Trina solar de 300 vatios, Hall Cell, celda dividida, que tiene la ventaja que sigue operando con el efecto sombra, que si genera por lo menos un 50%, que en el caso de los otros paneles de 72 celdas no lo hace. Pues. Entonces esto es un aspecto muy importante, por ahí creo que no sé si quiere información adicional, como les digo, nos la pueden hacer llegar y nosotros hacemos llegar las características y ventajas de este panel. Acá podemos determinar, podemos darle el nombre a la zona, podemos ponerle techo 1, en todo caso que sea una edificación donde tengas varias zonas, la podemos predeterminar. El panel, el tipo de estructura, si es con la estructura de ángulo, para poder ver la inclinación, si queremos ver que esta es la vista superior, pero para poder visualizar, como tener una imagen de 3D, solamente con apretar Shift y el botón derecho podemos moverlo y ver la orientación de los paneles. Y con el scroll podemos acercarnos o alejarnos. Si se dan cuenta, todos los paneles tienen una inclinación y una separación. Entonces, esos son uno de los parámetros que ahorita los vamos a identificar un poco más. También al momento de acá sería bueno siempre identificar hacia dónde está el norte. Lo podemos ver acá en una flechita verde. Y si queremos que estos paneles estén orientados hacia una cara en específico, nos paramos en algún sector y le damos a alinear a ese ángulo y si se dan cuenta la orientación del campo cambió. Entonces ya aquí teníamos la orientación en este sentido y si las queremos en otra orientación les damos acá y si se dan cuenta ya volvimos a cambiar la orientación del campo fotovoltaico. Como le dimos al principio en la parte de geometría solar, lo importante es que tratar siempre que esta orientación de los paneles, el azimut, que es este que está acá, a ver, vamos a hacerle una variación nuevamente. Ahorita actualmente el azimut es 106. En este caso, el azimut es 286. ¿Sí? Sería para esta orientación. Si lo colocamos con esta orientación, 196. ¿Sí? Y tendríamos la orientación. ¿Sí? También podríamos orientarlo, en este caso, la orientación norte está hacia allá. Quiere decir que nuestra cara norte es aquella, la superior. Para orientar la orientación norte serían 10 grados. Para una orientación norte completa tendríamos que colocarlo 0. O si nosotros también queremos darle ya una orientación específica, solamente con variar el ángulo o darle el valor que nosotros querramos, ya nos va a dar automáticamente la alineación con respecto a lo ideal es utilizarlo siempre en la geometría del lugar, del techo, para que garantizar que estemos en esa misma orientación y podamos hacer el análisis completo. Veamos acá, tenemos la altura, podemos simular la altura del edificio, en este caso, vamos a colocarle unos 10 metros y tendríamos esta orientación. Entonces, aquí tendríamos una zona. Lo otro es que también si ya nosotros tenemos por definido que la potencia máxima en la instalación es de unos 10 kilovatios,
colocamos acá 10 kilovatios y ya la orientación me lo va a hacer específicamente con la potencia que nosotros establezcamos. En este caso podría ser 50 kilovatios y ya automáticamente me va a dar la cantidad de paneles necesarios para llegar a 50 kilovatios. O en su defecto, él siempre me va a colocar la cantidad de paneles máximo en función del área. Tenemos la orientación, este es el ángulo que hablamos. Si nosotros queremos darle un ángulo de inclinación 0, el panel estaría completamente, si se dan, acostado en el piso, cosa que no es recomendable por un tema que tiene que ver con el nivel de suciedad y que el agua no corre, se acumula mucho el sucio, y tiene que también con la producción solar. Podemos darle un ángulo de inclinación de 12 grados, 15 grados. ¿Ya? Entonces, aquí podemos darle, aquí tenemos una orientación de 15 grados. Voy a exagerar un poco la orientación. Vamos a ponerle que sean 80 para que lo puedan visualizar un poco más. Y prácticamente los paneles están de forma vertical. 15 grados. Les recomiendo siempre, en caso de que lo quieran hacer, bueno, nosotros determinamos, también veremos cuál es la ganancia, pero la ganancia fotovoltaica con respecto a una orientación con respecto a la otra. Tendríamos esto por acá. Tendríamos esto tiene que ver con cómo queremos que el campo fotovoltaico esté. Si necesitamos que cada estructura sea de el número de módulos que sean que tenga uno por encima, es decir, filas superiores, ya tendríamos hablando de 2 módulos, uno sobre el otro, y aquí estaríamos hablando ya de 3, ¿bien? Okay. Y aquí podemos ir determinando si lo queremos que se agrupen en cantidades de 3x2. Podemos hacerlo para que lo visualicen una separación, que podemos también generar una separación de 1 metro. Entonces sería el espaciado entre módulo y módulo, esta parte que tiene por acá. Sería 0,02. Si nos acercamos un poquito, sería esta separación que está aquí. El espaciado entre grupos. Bien, porque estaríamos hablando de un arreglo de 2 paneles por 3, de 3x2. Entonces estaríamos hablando que estaríamos haciendo estructuras de 3x2. Este sería el arreglo. Y aquí tendríamos la orientación. Lo vemos así. Estaríamos hablando de un arreglo de estructura de 3x2. Esta es la función para que ustedes puedan visualizar. También podemos colocarlos de forma vertical o de forma horizontal. La estructura de esta forma sería así, de forma horizontal. ¿Qué nos permite esto? Bueno, poder simular y ver en función del espacio que tenemos cuál es la cantidad máxima de paneles que pueden entrar en una zona en específico, en el techo del cliente y todo eso. También puedo determinar un parámetro que es la altura con respecto a la ocupación del suelo. Esto tiene que ver con una zona de seguridad. Esta zona de seguridad es esta que está acá. Es decir, que ya automáticamente es como para evitar, por lo general estas instalaciones se hacen sobre el techo, y para tener una zona segura de tránsito y poder realizar zona de mantenimiento. Entonces, por eso es que también es importante saber cuál es el lugar de la instalación para poder hacer ese análisis. El alineado, podemos alinearlo hacia la izquierda, hacia la derecha. Y también podemos cambiar el tipo, porque este es el tipo de que tiene un ángulo de inclinación. Pero también podemos cambiar el tipo de estructura. Podemos la estructura que es el carport, que es pegada, perdón, que es coplanar, que es alineada al techo. ¿Bien? También podríamos tener una estructura de este-oeste, otro sistema de estructura, ¿cuál es la finalidad de este tipo de estructura? Tratar de garantizar una mayor prestación durante las horas de la mañana y durante las horas de la tarde. Este es un tipo de estructura también muy utilizado. El tipo de estructura carport, en este caso sería como simulado, tendríamos que dibujar el techo y el techo tendríamos que hacer como otra estructura, pero es para que sean de tipo elevado. Y un seguimiento de ejes. ¿Bien? Una nueva funcionalidad que tiene actualmente Helioscope para hacer el seguimiento de ejes. Podemos dejarlo con ángulo inclinado, tendríamos esta solución. El siguiente punto sería ver la orientación
los obstáculos. Podemos determinar la hora donde que nosotros queremos garantizar que no se generen la mayor cantidad de sombras. Podemos, en el caso de que nosotros tengamos un árbol aquí, lo podemos dibujar y eso me va a dar un efecto sombra sobre la zona. Y automáticamente el Helioscope me evita que yo pueda colocar paneles en esa zona. Este es un parámetro que es muy importante también analizar porque tendemos, a veces no se toma en cuenta ese efecto y realmente genera un impacto significativo en la generación fotovoltaica. Puedo hacerlo tipo sombra, pero también puedo dibujar, suponiendo que en caso que yo tenga, supongamos que tengo acá una chimenea. Bien, esa chimenea tiene una altura de 1 metro. Pero también quiero que alrededor de 1 metro nada tampoco esté afectado en la zona horizontal. Entonces, si se dan cuenta, ya estoy poniendo unos parámetros adicionales que me van a permitir saber que en esta zona va a estar afectado por sombra. Y automáticamente el software me determina que ya aquí yo no puedo colocar paneles porque están afectados por el nivel de sombra y todo eso. Por eso es que también es bueno saber conocer el lugar para poder determinar estos parámetros y poder hacer un diseño más ajustado a la realidad. Lo que tiene que ver con la parte eléctrica, podemos hacerlo de tanto a nivel de, podemos nombrar las zonas de cableado, seleccionamos el inversor, vamos a seleccionar un inversor trío, marca firme ahora, y bueno, nos va a dar la cantidad de inversores, los puede seleccionar automáticamente y aquí podemos establecer el nivel de sobredimensionado. Si nosotros queremos que el sobredimensionado sea 1 a 1, va a seleccionar el tipo de inversor. Si no quiero utilizar esto, quiero utilizar 6 del otro, automáticamente el software me va a permitir calcular la cantidad de inversores. Puedo configurar, también tenemos la parte del inversor, podemos adicionar lo que son las cajas combinadoras. Bien, y la ubicación podríamos ya determinar exactamente dónde va a estar nuestro punto de conexión a la red. Este sería el inversor. Y que podríamos establecer, si se dan cuenta, esta caja combinadora es la que está seleccionado este grupo de paneles y esta caja combinadora es la que está seleccionando el otro grupo de paneles. Me va a permitir también determinar el tipo de cable que puedo utilizar. Bien, aquí puedo ya automáticamente ver cuál es el tipo recomendable y las pérdidas de potencia de tensión si utilizo un cable u otro. El número de combinaciones que tenga la caja combinadora. Bien, si se dan cuenta que si yo coloco 2, ya estaríamos haciendo dos arreglos, 2 arrays pues, de 19. Porque cada panel sería una cantidad de paneles en serie y otra cantidad en paralelo. Entonces aquí tendríamos. Y podemos también determinar de cómo quiero que se muestren, cómo quiero que sean los arrays. Podemos seleccionar el tipo de conexión de los paneles, si lo queremos shown down, hacia arriba, hacia abajo, o de forma de tracking. Dependiendo también del tipo de panel, por lo menos los paneles Trina permiten hacer el salto de rana. Y eso es muy importante porque a la hora de la instalación te permiten un ahorro significativo del cableado. Puedo establecer cómo están configurados el string. Si yo quiero hacer un string de 2 paneles, automáticamente se me da cuenta que está muy por debajo del rango, pues. Aquí me está ya indicando el rango de operación del inversor. Todos los inversores tienen un rango de trabajo, pues, un mínimo y un máximo y un rango de arranque. Entonces siempre tenemos que verificar que nuestros strings estén de acuerdo a esos rangos. Puedo determinar si coloco 5x5, automáticamente él me está haciendo string de 5x5. Eso lo puedo visualizar acá de una forma más fácil en lo que es como el diagrama unifilar del sistema, donde me va a mostrar el tipo del array y la cantidad de módulos que tenemos en ese arreglo. Las cajas combinadoras, cuántas combinadoras tengo, el tipo de cableado, el tipo de inversor y bueno, y todo el tipo de interconexión. Y aquí me dan las características técnicas. Este parámetro nosotros lo podemos exportar a PDF. Bien, archivo DF.
A ver, lo descargamos acá y ya, listo, ahí lo tenemos. Lo podemos descargar y podemos visualizar en una manera en AutoCAD. Y lo podemos modificar y trabajar. Lo podemos ver también en forma de mapa. Eso tiene que ver con la parte eléctrica. Podemos hacerlo aquí, podemos dejarlo que él lo seleccione automáticamente y él va a hacer el arreglo de los paneles en función de un rango de 5 a 20. Y se dan cuenta, él puede hacer diferentes strings, donde tengo un string de 18, otro con 16 y uno solo con 16. Entonces, ¿esto qué va a permitir? Porque él, en función de la cantidad de paneles que estoy colocando, está seleccionando el mejor tipo de string que se pueda realizar con ese inversor. Otra característica del programa es que también puedo eliminar los paneles para poder dibujar más fácil los obstáculos. Puedo también tener un sistema de preferencia, puedo que estas dimensiones se muestren o no se muestren, que se muestren las dimensiones de los obstáculos. Puedo determinar el tamaño de las etiquetas y puedo salvar esas preferencias. Si en el caso que nosotros hicimos un cambio y lo queremos deshacer, aquí tenemos la opción de, podemos mover el objeto. Si yo quiero que yo no quería hacer este movimiento, le puedo dar deshacer y automáticamente va a volver a como estaba. La parte avanzada, puedo mostrarla, hacer una simulación del efecto sombra directamente acá y me va a visualizar cuáles son las celdas y las sombras que se están generando en cada uno de ellos. Ya. Y vemos aquí el efecto sombra sobre el panel fotovoltaico, sobre el campo, y nos da el efecto sombra, cuántos módulos están generándose. Si yo quiero que bajar este porcentaje de sombra, solamente como ver acá, él ya automáticamente me está eliminando 22 paneles. O si quiero bajar un nivel de sombra, claro, mientras menos este valor, mientras más abajo esté, mucho mejor. ¿Bien? Entonces, allí sí tendríamos que ver el espacio, qué ganancia tendríamos utilizando tantos paneles con sombra o no. Podemos removerlo si yo quiero que solamente sea pongamos un caso aquí, el 6.2%, yo digo remuéveme todos esos paneles y automáticamente me va a remover todos los paneles que están siendo afectados por la sombra. Ya cuando tengo esto acá, le doy salvar. Bien. Le vengo a la parte de report y hago la simulación. Esto que me permite, también como les dije, pues nosotros podemos cambiar, generar nuevas condiciones y podría crear otra condición de análisis y voy a tener dos tipos de simulación, una con la condición 1 y otra con la condición 2 y podría ver cuál es el efecto que me está teniendo una sombra, una condición atmosférica, una condición específica con respecto a un sistema, o podría generar un nuevo diseño basado en el anterior. Bien. Voy a entrar aquí para hacer un análisis nada más sencillo para que puedan visualizar. Y ahora, digamos que la orientación de estos paneles está hacia esta cara. Vamos a guardar. Y hacemos hoy el análisis. Tenemos una simulación. Y si dejamos cuenta, no podemos ver cuánto, con un cambio solamente de orientación, utilizando los mismos paneles en el mismo lugar, la producción en fotovoltaica cambia. Entonces, es muy importante saber ese parámetro. Vamos a ver, analizamos acá, podemos darle clic aquí y ya obtenemos todos los parámetros de un reporte de la producción solar, de los efectos en las pérdidas en cada uno de los sistemas, por pérdidas en el inversor, pérdidas en la conexionada en AC, por sombras, por reflexión, por ensuciamiento, por temperatura, todos los parámetros de pérdida. Y se nos permite ver si el sistema realmente dónde podríamos hacer las modificaciones para tratar de minimizar esas pérdidas. La producción solar, es decir, lo que está entrando o lo que realmente está disponible a lo que realmente se está inyectando a la red en base a los inversores, los paneles y todos estos conceptos de pérdida y orientación generados.
Aquí tenemos la producción anual, por la parte de irradiancia, la energía generada, ¿verdad? Las condiciones climatológicas que se utilizaron para el modelo, el tipo de panel, el tipo de inversor, los componentes del sistema, cuánto en función de lo que se estableció, podríamos ya tener un pequeño metrado de cableado y la cantidad de paneles, el tipo de inversor que se está utilizando, cómo están configurados los strings, ¿ya? Y la orientación del campo fotovoltaico. Es decir, que en este caso tendríamos en el techo 1, tenemos un tipo de ángulo variable, colocados de forma horizontal, con un ángulo del panel de 15 grados, con un azimut de 16, en una separación, y cómo están conformados las estructuras. Una estructura de 3x2, y necesitamos 14 estructuras de esas para obtener 61 módulos y una potencia de 20.7 kilowatts. Aquí podemos visualizar lo que les comenté hace rato, el sistema, y esa imagen la podemos descargar. Podemos quitarle si no quiero que se muestren los módulos, le quitamos esos parámetros, y bueno, le damos a exportar. Cuando le damos a exportar, esa imagen la podemos guardar en donde queramos. Bueno, en síntesis, ese sería el sistema. Sin embargo, esto es parte del trabajo que nosotros realizamos en todo el equipo de Inteligenio. También tenemos, les voy a mostrar otra particularidad que tiene Helioscope, que actualmente estamos trabajando, que es la versión beta. En esta versión podemos visualizar un poquito, una versión que me va a permitir analizar el sistema. Igual lo que les comenté, ya tenemos un sistema prediseñado. Podemos establecer una tarifa plana. Aquí ahorita no sé, solamente está la unidad disponible en dólar, pero bueno, los consumos están metidos en soles. Podemos configurar la producción solar. Como les comenté, o sea, es bueno que ustedes sepan leer el recibo, y en función del recibo poder establecer los consumos y el comportamiento de cuál es su cliente, cuántos son los kilovatios hora al mes, dependiendo del comportamiento. En un caso, si nosotros queremos editar este valor, solamente con modificar aquí, ya colocamos el valor y automáticamente me va a dar la producción. Entonces yo le voy a dar cancelar. Bien, y salimos acá. Nos da el comportamiento. Podemos hacer el análisis financiero, dependiendo si es el tipo de carga, si es de este tipo de energía consumida. Es decir, que tú recibes un financiamiento y tú puedes, toda la energía que estés inyectando te la van a pagar una tasa, pero bueno, todavía eso aquí no está preparado. Nos va a permitir dar lo que es el flujo de el retorno de la inversión, la acumulada, cuánto va a ser tu producción solar con respecto a tu consumo. En este caso está por debajo, lo podemos diseñar por encima, pero ya por normativa, casi siempre todos los sistemas van a estar estas características. Es decir, no vamos a estar sobrepasando, porque ya un estándar internacional es que tú no te puedes pasar de la potencia contratada del cliente. Entonces ya por ahí va a ser muy difícil que esta gráfica amarilla esté por encima del azul. Que también esto nos va a dar la cantidad de cobertura solar que nosotros querramos. Y podemos determinar los consumos. Aquí les voy a mostrar. Por lo menos este es un reporte, para no tener que hacerlo de ahí. Este sería el reporte del informe del simulado. Podríamos verla acá, quiénes son tus costos energéticos. Esta información se la vamos a hacer, se la hacemos llegar a nuestros clientes. En la producción, cuánto es el precio de la energía, cuántos beneficios estaría utilizando por evitar el consumo de combustibles fósiles, emisiones de CO2, las características del sistema, de la foto del sistema, la producción y la cobertura solar. Estaríamos hablando de un porcentaje de cobertura solar del 34.83%. El retorno de inversión sería unos 6 años. Los ahorros mensuales, ahorros anuales, los proyectos, cuánto sería sin la facturación, con el proyecto, y cuál sería sus ahorros, la curva de potencia.
y esta información, el impacto ambiental que tiene, cuánto estaría ahorrándose o evitándose consumir equivalente a los galones de gasolina, focos ahorradores, cuántos AUL estarías contribuyendo porque estarías evitando una emisión de gases de efecto invernadero y los barriles de petróleo equivalentes consumidos. Esta es una versión beta del software. Aquí podemos ver, también podemos hacerlo por acá. En el diseño podemos cambiar parámetros de diseño para que carguen. Un poco pesado la versión porque todavía no está completamente operativa, pero bueno, aquí pueden ver la orientación, pueden cambiar parámetros, todo lo que les expliqué hace anteriormente, lo pueden visualizar acá. También pueden ver los reportes de energía. En los reportes de energía, el reporte anterior, el reporte de sombras, que no se los mostré en el anterior, pero sí se los voy a mostrar acá. El reporte de sombras me da el comportamiento de las sombras y me dice, mira, aquí mientras más verde esté el campo fotovoltaico, menos efecto sombra tengo sobre los paneles. Entonces hay que tratar, me da la orientación del ángulo sureste, el ángulo noreste, y bueno, ahí vemos, tienen unos parámetros allí. Y como les comenté, este es el informe, ¿bien? Donde nosotros se lo hacemos llegar al cliente y ustedes pueden determinar, caso hay información que si en un momento no se puede, no quiera que se envíe, fácilmente se omite, se quita del informe y se le hace llegar. Entonces, bueno, esta es parte de toda la información que nosotros como Inteligenios trabajamos. Lo que quisimos fue que ustedes tuvieran una idea más completa de cómo se hacen las simulaciones o cómo se hacen los sistemas fotovoltaicos on-grid en Inteligenios, cuáles son las herramientas que utilizamos, que en este caso también utilizamos el software Helioscope. Y bueno, ¿con qué finalidad? Para poderle brindarle un mejor servicio, un mejor soporte, cualquier duda o información adicional que ustedes requieran con respecto al software o a algún requerimiento en específico, nos lo hacen llegar por nuestros canales. Ahorita, Janet, vamos a entrar a la parte de comentado. Esta parte es un poco, como es una versión beta, no quise entrar en muchos detalles, pero sí, en esta versión, que es la versión que es la que les comenté, ustedes pueden hacer la cantidad de análisis que ustedes quieran, pueden verla, si quieren variar los kilowatts, si quieren ver las simulaciones por esta es como una unidad, esta es una unidad de eficiencia, es decir, por cada kilovatio instalado, cuánta energía tengo. Entonces, bueno, por cada kilovatio, si se dan cuenta, tengo tantos kilovatios, tengo tanta energía. En este caso tenemos la misma cantidad de kilovatios instalados, serían 20.4, pero dependiendo del tipo de instalación, con uno tengo más energía y con otro tengo menos energía. Entonces, esos son los análisis que nosotros hacemos cada vez que nos llega un reporte o un requerimiento. Se hacen estos análisis, se estudia, se hace en la mejor condición y se le hace llegar la propuesta más indicada a nuestro cliente o bueno, para cubrir el requerimiento. Entonces, haciendo un repaso, ¿qué deberíamos tener nosotros al momento de diseñar un sistema fotovoltaico on-grid? Deberíamos tener en cuenta, uno, ¿cuál es mi facturación? ¿En cuál es la facturación del cliente? ¿Cuál es la orientación? ¿Cuáles son las características del lugar? ¿Cuál es la orientación? ¿Dónde está ubicado? La latitud, ¿cuáles son las características técnicas? Si es un sistema, si la interconexión es un sistema monofásico, un sistema trifásico, ¿qué otras características tengo allí? Si puedo hacer construcción, si puedo colocar estructuras del tipo sobre terreno, si puedo utilizar carpo, si puedo utilizar ecoplanar, qué tipo de inversor se me acopla más a nuestro requerimiento, si necesito que sea inyección cero, que debo tener todos estos tres inversores, estas tres marcas que les mostré, porque nosotros tienen la verticalidad de inversor cero, tienen comunicación vía web, tienen muchos parámetros. Puedo también determinar la ubicación del internet más ideal que se puede utilizar. Esta misma semana también el compañero Ricardo nos mostró que podríamos hacer análisis de energía a través del WIBIC. Entonces serían soluciones integrales que podríamos utilizar para poder brindarle un mejor servicio. Y con respecto al software, el software
como le digo, tenemos que tener un conocimiento, si lo queremos utilizar, tenemos que tener un conocimiento previo de lo que son los sistemas fotovoltaicos para poder diseñarlos y utilizarlos en función de lo que nosotros queramos. En síntesis, si se dan cuenta, es un diseño que se puede hacer realmente fácil, relativamente fácil, pero siempre y cuando tengamos los conocimientos y bueno, cualquier duda adicional que ustedes requieran sobre alguna configuración, algún tipo de panel, algunos arreglos, también el tipo de inversor. Entonces, bueno, ahí hay que analizar ciertos parámetros que les van a permitir poder realizar un mejor diseño. Aquí pueden cambiar el tipo de mapa, si tienen el mapa, si lo pueden hacer con BIM, también lo pueden utilizar si tienen otro tipo de explorador, si tienen una cuenta BIM establecida, o si tienen un otro tipo de cuenta de mapa, aquí si no estamos suscritos, pero si lo quieren suscriben, o utilizan cualquier tipo de explorador y podrían tener las diferentes imágenes correspondientes a cada uno de ellos. Bueno, Janet, esto es todo por mi parte. Nosotros acá en Inteligenio estamos dedicados a la parte no solamente brindarles un soporte a nivel de su proyecto, sino también estamos aprovechando este tiempo para hacer toda la parte de webinar y también hemos hecho cursos de forma presencial. Eso es todo. Bueno, gracias por si tienen alguna consulta, la hacen saber al correo de Ventas Inteligenio o nos ubican por alguno de sus teléfonos. ¿Tenés? De acuerdo, Ramón, muchísimas gracias por tu presentación. Ahora comenzamos con las preguntas. ¿El tipo de inversor de acuerdo al tipo de onda es recomendable para un grid? Disculpa, ¿cómo? ¿El tipo de inversor de acuerdo al tipo de onda es recomendable para un grid? Claro, o sea, mira, bueno, también depende de la calidad, pero por lo menos los que nosotros comercializamos son inversores que se acoplan directamente a la red eléctrica, no eviten armónicos y están acoplados a un rango de la red. Pues, si ellos detectan algunos aspectos, porque si en algún momento el inversor detecta que hay una variación fuerte en la frecuencia de la red o del voltaje, ellos se desacoplan por medidas de seguridad. Siguiente pregunta. ¿Sería perjudicial diseñar un sistema on-grid que sobrepase mi potencia contratada? O en todo caso, ¿cuál beneficioso puede ser? En realidad, a nivel técnico, tendrías que ver primero la capacidad del tablero, si es capaz de soportar esa potencia. Lo otro es que estarías ya entrando si tú estás generando más de lo que consumes, ya te tendrías convirtiendo en un generador. Entonces ya no sería un sistema fotovoltaico de autoconsumo y actualmente eso ya estarías inyectando la red. Entonces no tiene caso que en un momento ahorita, actualmente, hoy, tú estés inyectando a la red porque la red las concesionarias no te permiten inyectar a la red. Entonces, ¿para qué vas a instalar un exceso de producción si igualmente tienes que colocar un smart meter con la función de inyección cero y evitar que esa sobreproducción vaya a la red eléctrica? Entonces, actualmente ahorita, hoy, eso no es lo más recomendable, por lo menos hoy aquí en Perú. De acuerdo. Siguiente pregunta. ¿El software busca las condiciones meteorológicas automáticamente o hay que cargarlas manualmente? Él trabaja con Metereon de forma automática. Pero si ustedes tienen alguna base o están suscritos a alguna base de datos o tienen un registro histórico del lugar, lo pueden cargar. No hay problema. Pues. De acuerdo. Siguiente pregunta. Por medio de Helioscope, ¿puedo determinar la orientación e inclinación adecuada del panel fotovoltaico según el país donde se hará la instalación? Claro, claro. Es exacto como si se vieron dando cuenta, se vieron en el ejemplo, uno lo orienta hacia el norte y otro se lo orienta hacia el sur. Y cuando uno hace la simulación, te das cuenta cuál sistema está generando más y cuál está generando menos. Entonces, ya ahí te va dando una orientación, cuál es el mejor ángulo, primero, cuál es la ideal. Y segundo, cuál podrías hacer otras simulaciones variando, supongamos, si yo quiero simular a 20 grados,
a 5 grados, a 10 grados, puedo hacer esas simulaciones y en función de la característica de la producción fotovoltaica que me esté generando, lo hago. Pues. Pero ya también hay parte de la experiencia que uno tiene como instalador y ya sabe que hay algunos ángulos que no son recomendables al momento de una instalación. Pues. Entonces ya tú tendrías que ver allí el efecto que tengas que hacer. Pero sí te Siguiente permite eso. pregunta. Siguiente pregunta. Si los paneles generan una potencia mayor a la consumida durante el día, ¿esto no afecta a la red comercial? No, porque, como les comenté, pues, o sea, ellos están, primero, eso están diseñados para que tú en primera instancia lo utilices como autoconsumo. Y en el caso que se exceda o que tú no estés consumiendo, tienes el Smart Meter que te evite la función inyección a cero. También existe una programación en el Smart Meter que tú puedes determinar cuánta es la energía que tú quieres inyectar. Supongamos un caso, si en un momento tú no estás en tu casa, pero tienes bastante reducción y estás generando una sobreproducción, pero el acuerdo que tú llegaste con la concesionaria, que tú solamente podías inyectar el 20% de tu generación, entonces solamente vas a inyectar ese 20%, el resto no lo vas a poder hacer. Entonces son parámetros que ya son aspectos no que lo hace el LFCO, sino que es más algo de la configuración de la instalación. Siguiente pregunta. ¿Este sistema solo se adapta para edificaciones en funcionamiento? ¿Cómo se desarrolla para un edificio nuevo? Ah, ok, listo. Puedes precargar si tienes si tienes un mapeado en AutoCAD o una imagen, la puedes precargar o diseñarlos para no complicarte mucho, puedes, donde va a ser la futura instalación, si ya tú sabes las dimensiones, puedes así como dibujamos el diseño, que pusimos la zona que era 10 por 20, 10 por 30, tú haces el diseño y lo simulas, pues. Lo importante es que ya tú sabes que eso no existe, no existe esa edificación, pero si ya tú tienes las dimensiones y en función de eso vas a poder determinar en tu futura instalación cuántos paneles van a entrar en esa zona, pues. Y ya determinar el mejor lugar, la mejor orientación, mira, y poder hacer un cambio de reingeniería. Siguiente pregunta. ¿Es un software libre o tiene algún costo? No tiene algún costo, pero tiene un costo, pero pueden descargar la versión prueba por 30 días. Bueno, y si les llama la atención, bueno, lo podrían utilizar. Pero sí tiene un costo. Nosotros tenemos la versión paga. De acuerdo. Siguiente pregunta. ¿Qué potencia, la mayor o la menor, se toma como referencia para determinar qué tipo de arreglo instalar? Mira, eso va a ir en dependencia de varios parámetros. Uno es para el diseño de un sistema fotovoltaico hay varios aspectos que te van a permitir tomar la decisión final. Uno es el espacio disponible. ¿Okay? El otro es la potencia que tú puedas instalar a nivel de potencia controlada que tenga el cliente o las modificaciones que tú tengas que hacer allí. Lo otro es el retorno de la inversión. ¿Cuánto realmente está el cliente en capacidad de hacer una inversión? Porque también tienes que ver el aspecto económico. Puede ser que en tu espacio a ti puedas instalar 100 kilovatios, pero realmente el cliente actualmente, en este momento, solamente está en capacidad de instalar 20 kilovatios. Entonces ya tú tienes que prever hacer una instalación de manera que en un futuro, si él quiere crecer, poder llegar en una primera instancia, hacer el proyecto por etapa. Pues. Entonces, la mayor potencia va a ir en dependencia de esos parámetros, es decir, el espacio disponible, la potencia que yo puedo instalar, el presupuesto que tengo, ¿bien? Para poder diseñar el sistema. No depende de un parámetro específico, pues, porque hay lugares donde tenemos mucho espacio, pero no hay presupuesto. Y hay otros espacios donde no tenemos, donde realmente tenemos muy poco espacio, pero tenemos bastante presupuesto. Entonces, esos son algunos aspectos que tenemos que considerar al momento de determinar la potencia que se va a instalar. Siguiente pregunta. En un domicilio, más o menos, ¿cuántos kilovatios puede ser? Particularmente, nosotros recomendamos para clientes a partir de 500 soles, eh, que tengan una facturación de 500 soles, ya ahí pueden utilizar un sistema de 1 kilovatio. Se hace rentable. Ya para gastos menores no es que no sea viable, pero sí se puede hacer, pero no es, como digo, no es atractivo para el cliente. Pues, ya.
realmente no lo hace. Por un tema Siguiente de inversión. pregunta. Ujú. Para hacer el requerimiento de estos equipos, tanto de inversores, paneles, ¿lo puedo hacer por medio del mismo programa? Repíteme otra vez que no entendí muy bien. Para hacer el requerimiento de estos equipos, tanto de inversores, paneles, ¿lo puedo hacer por medio del mismo programa? No, claro, no. O sea, en el programa solamente le va a permitir usted poder diseñar el sistema y saber cuál es el rendimiento que tiene con respecto con X o Y mm, equipo. Si ya quiere hacer el suministro y todo eso, ya tendría que hacerlo directamente con nosotros, pues. Siguiente pregunta. En el caso de una instalación para autoconsumo, ¿qué pasaría con la energía que se generaría en los paneles si no estoy usando cargas en ese momento? No, los paneles se van a circuito abierto y ya, o sea, no generan, pues. Simplemente pasa eso porque los pone a trabajar en una condición ineficiente y los paneles trabajan a función de circuito abierto y ya no pasa nada. Siempre y cuando tengamos el Smart Meter que permita hacer esa configuración y que el inversor tenga la configuración de inyección cero. Porque si no, ellos van a estar en todo lo que estén produciendo, lo van a estar inyectando y metiéndolo a la red eléctrica. Entonces, por eso es que es importante ese parámetro tenerlo en cuenta. Siguiente pregunta. ¿Bajo qué normativa funciona el programa? Ah, ok, si quieren ver el protocolo de acá él tiene aparte de la documentación, aquí pueden validar todo, cuál es la documentación, están aprobados por la NEREL, las certificaciones, la formulación matemática utilizada, la validación de RENEL por modelado de sombra. Aquí pueden validar cuáles son la parte documental, pues, que verifican que los datos que están haciendo son validados, pues. Siguiente pregunta. A manera de instalación, en caso de tener un tablero principal en el primer piso, ¿tengo que llevar el cableado hasta ese tablero o puedo conectarlo en algún tablero auxiliar? ¿Cómo sería la instalación? Lo ideal es que usted instale siempre al tablero principal de la vivienda, o de la fábrica. En el caso que lo vaya a hacer a un subtablero, tiene que tener en cuenta que si algo pasa en ese subtablero y se desconecta, el sistema automáticamente se va a desconectar, va a traer modo isla y no va a inyectar por un tema de protección. Entonces, hasta que usted no se dé cuenta que realmente está pasando eso, el sistema no va a estar inyectando. Entonces, esa es una de las desventajas de utilizarlo en un subtablero. Pero ya sí sería verlo cuál es el análisis correspondiente, pues, qué tan beneficioso es hacerlo. Pero lo ideal es utilizarlo siempre en el tablero principal. Siguiente pregunta. ¿La línea ecuatorial tiene alguna incidencia en la ubicación de los paneles? Claro, mientras más cercanos a la línea ecuatorial, menos el ángulo de inclinación. Estaríamos recomendándose por lo menos 7, 6, 5 grados, pues. Pero, y mientras más alejados estemos, tenemos que darle más inclinación. Por lo menos países como España tienen que darle en invierno hasta unos 40 grados de inclinación hacia el sur, en este caso. Pero otro tema que nosotros tenemos que ver es el nivel de suciedad que pueda generarse en el panel. Entonces, por lo general, siempre para esta zona, valores de ángulos que estén alrededor, por encima de los 10 grados, es un ángulo óptimo, pues. Siguiente pregunta. Cuando te excedes de la generación de energía, ¿tienes la opción de manejar en una batería o acumulador de algún tipo? ¿Cuánto puede pesar esta instalación por cada m cuadrado? Mira, los, los paneles tienen alrededor de un peso de entre 25 a 30 kilos. Entonces ya por ahí tú podrías depender de la potencia. Y para más o menos estimar el peso de la estructura, si estás utilizando estructuras de aluminio, podrías sumarle un peso por aproximadamente un 20% más de lo que son los generales de los paneles. Eso ya te da un estimado del peso general. Lo otro es que para utilizar sistemas de acumulación de batería, en este caso,
Lo ideal, el que tengamos claro, es que las baterías están diseñadas solamente para aportar energía en cierto tiempo, es decir, sobre todo en las horas pico, para que el sistema se haga realmente sea rentable y sería chévere. Pero para utilizar eso no tendríamos que utilizar inversores del tipo híbridos, ¿bien? O tener otro tipo de inversor que sería como el multiplug para cargar la batería y luego después inyectarla. Pero lo ideal tendrían que hacer, si tenemos que utilizarlo todo en uno, tendríamos que utilizar inversores híbridos, es decir, inversores que trabajan con el excedente de la energía fotovoltaica, lo acumulan en un banco de baterías y luego que después la energía fotovoltaica no está disponible, esa energía que se quedó acumulada la utilizan para inyectarla a la red nuevamente o en su defecto a cargar, utilizarse para algunas cargas críticas. Pero realmente lo que se están diseñado es para el excedente, acumularlo en un banco de batería y luego utilizar ese excedente de, batería, de energía en las horas pico. ¿Cuáles son las horas pico? Seríamos de 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. De Entonces, donde acuerdo. el costo de la energía es un poco más cara. Última pregunta. En ¿Ya? una edificación nueva, ¿se toma en cuenta a la potencia a instalar reflejada en el proyecto eléctrico? Disculpen otra vez. En una edificación nueva, ¿se toma en cuenta la potencia a instalar reflejada en el proyecto eléctrico? Claro, claro, ese es un parámetro que tienes que tomar como tu inicio, pues como si tienes un proyecto desde cero, tienes que basarte con la potencia instalada que va a tener el eléctrica que va a tener la instalación. Y ya tú sabes que por ahí ya no te puedes exceder, pues, porque como no tienes un registro histórico, no vas a poder determinar, saber exactamente cuál es el comportamiento del sistema, pero ya sabiendo qué es lo que va a instalar, podrías hacer una estimación del consumo y en base al consumo ver cómo vas a poder cubrir esas cargas y en qué porcentaje lo vas a hacer. Muchas gracias, Ramón, por tu presentación. En estos Gracias, momentos Janet. damos por finalizado el webinar de diseño de sistema solar on-grid a cargo del ingeniero Ramón Vilches. No sin antes agradecerles a todos por su participación y espero haya sido de su total agrado. Los invitamos también a visitar nuestras redes sociales y nuestra página web www.inteligenio.com y así poder estar más informados. Muchísimas gracias, que tengan un lindo día y no se olviden que nosotros le estaremos enviando la información a sus correos. Muchas gracias. Hasta luego.